Hola, bueno, en este vídeo vamos a hablar cómo pone en el título de los hidratos de carbono. A ver si lo enfoco de manera un poco divertida, porque con este vídeo lo que quiero es, como con todos los míos, pero en este sobre todo quiero empoderar, es decir, que vosotros tengáis unos conocimientos mínimos de química y de fisiología para entender todas esas historias que la gente dice de los hidratos de carbono, que pues tú las oigas y te ríes, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que simplemente pues por desconocimiento lo que la gente dice, ¿no? Bien, ¿qué son los hidratos de carbono? Vale, dentro de la dietética lo que primero se entendió, lo que entendían los científicos antiguos era el ser humano come para tener energía. Somos como una máquina y necesitamos pues nuestra gasolina, que son los alimentos, ¿vale? Y se fue descubriendo, ¿no? Que esa energía nosotros la sacábamos pues de los hidratos de carbono, lo sacábamos de las grasas y, aunque es una fuente de energía poco eficiente, también de la proteína, ¿no? Digamos que tú lees una etiqueta nutricional de cualquier cosa, te compras un yogur, por ejemplo, lees la etiqueta nutricional y ves que pone grasas tanto, proteínas tanto, azúcares tanto. Y a través de eso se puede saber, por unos números que se descubrieron hace mucho tiempo, que se llaman números de Atwater, cuántas calorías, que sería sinónimo de decir cuánta energía, te aporta un alimento. Las proteínas y los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo, más o menos, esto es todo aproximado, son meras aproximaciones. Esto no hay que tenerlo en cuenta como si fuese aquí la Biblia, son meras aproximaciones. Y las grasas, 9 calorías por gramo. Es decir, que eso que sí que te hace tener una idea en tu mente de que las grasas tienen mucha más energía en poco espacio que los hidratos de carbono. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Vale? Y como digo, las proteínas aportan energía, pero no es la energía favorita de nuestro metabolismo. Recurriría a las proteínas en última instancia. Nuestro cuerpo tiene rutas metabólicas que hacen que haya fuentes de energía peores y mejores, igual que hay coches que funcionan con gasolina y otros que funcionarán pues con electricidad o con lo que sea. Bien. Después, aparte de eso, están otras cosas que se descubrieron más adelante, que son los micronutrientes. Hubo un momento en que los científicos descubrieron que no era importante solo consumir esos alimentos porque nos aportasen energía, sino que nos aportaban algo más. Y son las vitaminas y los minerales, que son micronutrientes. Se llaman micro porque los necesitamos en muy poquita cantidad. Por poner un ejemplo tonto, pues imagínate que una persona puede comer 150 gramos de hidratos de carbono al día y en cambio a lo mejor pues toma microgramos de una vitamina o un mineral. Por eso se llama micro. No aportan energía. Son imprescindibles para la vida, pero no aportan energía. Pero son imprescindibles. O sea, sin ellos no existe la vida. Y todos sabéis que hay unos requerimientos que no están muy bien estudiados. De hecho, pues a lo mejor el requerimiento de vitamina D de un país es distinto que el de otro, porque no hay tanto consenso como desde fuera a veces parece, ¿no? Pero sabemos lo que es importante, que son imprescindibles. Bien, todo esto, ¿dónde lo tenemos? De los alimentos, que es lo que nosotros consumimos, alimentos. Hoy en día, por el exceso de nutricionismo que hay, pues a veces decimos, ¿y de proteína qué como? ¿Y de hidrato qué como? Y vale, está bien, pero lo primero que voy a decir en este vídeo, para que quede claro, que me parece a mí también lo más importante, es no consumir alimentos más sanos, eso es la base de una dieta sana, no consumir alimentos más sanos, es decir, no consumir alimentos procesados, ni inventarte mierdas en tu casa que imiten a los alimentos procesados. Por supuesto que hay gente que es muy espabilada. Después, comer comida de verdad, ¿vale? Primero, no consumir cosas malas. Segundo, comer comida de verdad. Esta comida de verdad, aunque nosotros con ese reduccionismo digamos, mi fuente de hidratos de carbono, es tu fuente de hidratos de carbono y de mucho más. Tú cuando te estás comiendo un plátano, no te estás comiendo solo fructosa y glucosa, que son sus hidratos de carbono. Te estás tomando también vitaminas, minerales, fibra, una pequeña cantidad de agua, porque el plátano cierto es que no tiene mucha agua, pero otras frutas sí tienen mucho. Entonces, todo eso que hay dentro del plátano está interaccionando entre sí. Esa fructosa, esa glucosa, esa fibra, esas vitaminas y minerales están interaccionando. Y cuando entran en tu cuerpo, interaccionan con tus moléculas. Entonces, un alimento es mucho más
que la suma de las partes, ¿no? Existe esa frase, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes. Pues yo quiero decir esto con los alimentos, que quede claro. La naturaleza es lo que mejor ha diseñado un alimento. Cuando tú comes una vitamina liposoluble, es decir, que necesita estar en una matriz grasa para ser absorbida, ¿dónde está? En alimentos que tienen grasa. Por eso es una basura coger alimentos light y alimentos modificados por el hombre, porque tú necesitas para absorber bien todas esas vitaminas y minerales que esté en la matriz alimentaria que le corresponde. Con lo cual, lo más importante es esto. Dicho esto, los hidratos de carbono son un macronutriente, es decir, uno de esos que consumimos la mayor parte de las poblaciones en bastante cantidad, aporta 4 kilocalorías por gramo. Bien, cuando tú coges un alimento y dices, por ejemplo, pues, ¿qué hidratos de carbono tenemos en mente todos? Se suelen dividir, ¿no? Clásicamente se dice, hay hidratos de carbono simple, hidratos de carbono complejos. ¿Por qué es? Bueno, porque químicamente los hidratos de carbono simple es como si te digo, pues las perlas de un collar y los hidratos de carbono complejos serían como un collar de perlas, ¿vale? Entonces, los simples, pues son, por ejemplo, la fructosa, que está en la fruta, o, por ejemplo, la lactosa, que está en la leche y derivados. Son hidratos de carbono simples y se caracterizan por un sabor dulce, ¿vale? Las frutas tienden a ser dulce, la gran mayoría. La leche yo creo que tiene un sabor dulce también que se puede notar perfectamente. En los yogures no tanto porque los yogures, por ejemplo, es leche fermentada. Entonces, unas bacterias se han comido el azúcar de la leche y han fabricado un yogur. Por eso, como el yogur tiene mucho menos azúcar porque se le han comido esas bacterias, no sabe tan dulce. Pero bueno, yo creo que el sabor dulce de la leche, no sé, que es característico y que una persona que tenga el paladar bien, es decir, que no consuma alimentos procesados, notará que la leche tiene ese sabor característico dulce. Y ya, si nos ponemos finos, dentro de los hidratos de carbono complejos, que estarían, por ejemplo, pues los cereales, el arroz, la avena, el trigo, el maíz, estarían también, por ejemplo, pues los tubérculos, las patatas, el boniato, saben dulce. O sea, yo una patata cocida me la tomo y me sabe dulce. La digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca. Tenemos en la saliva enzimas que pueden empezar a digerir los hidratos de carbono. Por eso podemos percibir el sabor dulce. Y sobre todo los niños pequeños tienen mucha capacidad para percibir ese sabor. Entonces, los hidratos de carbono básicamente son estos. Podría hablar, por ejemplo, del azúcar de mesa, que es un hidrato de carbono, pero no lo voy a hablar porque eso no es un alimento, ¿vale? El azúcar no es un alimento. El azúcar no aporta nutrientes. El azúcar es energía pura. Es como si tú me dices que ves genial que mañana te inyecten energía en vena. Yo no. Yo creo que la gente tiene que comer comida. Y como estamos diseñados, sacar energía de esa comida. No comer algo que es energía solo. No. Eso lo hace una persona cuando corre una maratón o cuando corre una carrera de montaña, que se toma geles de puro azúcar. Pero es que en el día a día hablar de eso es estúpido. Esa información no la necesitamos ni tener en mente, porque lo único que sirve es para despistar, ¿vale? Entonces, pensemos en alimentos, como hemos dicho, la base de nuestra alimentación, fruta, lácteos, si te pones un poco tiquismiquis, pues frutas secas como un dátil o algo así, pero bueno, eso ya no sería tanto de consumo diario. Y después, los alimentos que nos aportan hidratos de carbono complejos, que será sobre todo, pues eso, los cereales, me refiero por supuesto a cereales como tal, no a las cajas de cereales que hay en el súper, y los tubérculos. Después estaría la verdura. La verdura tiene hidratos de carbono, lo que pasa que en una proporción bastante pequeña y además muchos de esos hidratos de carbono son fibra, que la fibra dietética estaría incluida dentro de ese grupo de macronutrientes, no es ni una grasa ni una proteína, se parece más a un hidrato de carbono. Lo que pasa que nosotros no tenemos las enzimas necesarias para poder sacar la energía de esa fibra, con lo cual es necesaria para nuestra salud intestinal, pero no vamos a sacar energía de la fibra. Pero bueno, es cierto que las verduras, aunque sean pequeñas cantidades, tienen hidratos de carbono y además no todas las verduras ni no todas las frutas tienen los mismos hidratos de carbono. Por ejemplo, los frutos rojos, pues unos arándanos tienen muchos menos hidratos de carbono, mucho menos azúcar simple, fructosa, por ejemplo, para que nos entendamos, que una uva o que una piña, que son frutas que tienen una concentración
alta, entre comillas. Alta a lo mejor es de que cada 100 gramos de piña que te comes, 20 son hidratos, vamos, que tampoco os penséis que son 100%. Pero bueno, que cada fruta es distinto, cada verdura es distinto, pero bueno, generalizando, todo eso son fuentes de hidratos de carbono. Como digo, son mucho más, o sea, esos alimentos nos aportan vitaminas, minerales, mucho más que solo hidratos de carbono. Pero sobre todo, la verdura y la fruta. Los cereales y los tubérculos no tienen tantas vitaminas y minerales si lo comparas con una verdura o con una fruta, ¿vale? Son alimentos que sobre todo nos aportan energía. Y ahí está el kit de la cuestión. Dejemos ya las ideas románticas de lo que es bueno y lo que es malo. No, señor, ni bueno ni malo, es energía. La energía no tiene nada de malo si tú la necesitas, pero si vas a estar todo el puto día sentado y te sobran 10 kilos de grasa, pues no necesitas más energía. Necesitas buscarte una estrategia para que tu cuerpo quiera utilizar esa energía que tienes almacenada en tu organismo y que no es una mochila, no es una piedra, es algo que está comunicando a todo tu cuerpo que está en un estado posiblemente inflamatorio. Entonces, la grasa no es estética. La grasa es un problema, o sea, el sobrepeso, la obesidad es un problema, porque la grasa no es solo grasa, es células inmunes, es mucho más que eso, ¿vale? Por eso sabemos que hay una asociación directa entre el sobrepeso y la obesidad y muchísimas enfermedades. Y eso no es debatible, es una realidad. Por mucho que quiera la gente ahora el movimiento curvy y las tallas grandes y lo que sea, decir ideales de belleza, si es que a mí la belleza me la sopla, como bien se puede ver como grabo mis vídeos. Pero es que me parece que es como decir que no hay una asociación entre fumar y determinadas enfermedades. Pues sí, chico, el tabaco mata y tener sobrepeso y obesidad no es saludable. No tiene nada que ver con la estética ni con la belleza, tiene que ver con la salud y punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hidratos de carbono? Para que nos entendamos, ¿qué es mucho y qué es poco? Tú cuando consumes un alimento que tiene muchos hidratos de carbono, pongamos un ejemplo, que yo me tomo un plato que tenga pues tofu, voy a poner tofu porque el tofu es un alimento vegetariano que aporta sobre todo proteínas, un poquito de grasa, pero es casi proteína pura el tofu. Me tomo mi tofu, me tomo brécol, que ya hemos dicho que es verdura, que tiene un poco de hidratos de carbono, pero poco y sobre todo fibra. Y me voy a tomar también pues unas patatas cocidas. ¿Qué es lo que pasa con esas patatas cocidas? Esas patatas cocidas me van a dar energía. Posiblemente mi cuerpo, cuando esa energía ya haya pasado, pues bueno, tenemos que hacer la digestión de los alimentos, pasan por el intestino, los absorbemos en la sangre y tal. El hígado es como el gran centro en que se empieza a metabolizar todo, ¿no? Cuando yo tengo esa energía disponible para utilizar, para que mis células la puedan utilizar, ¿qué es lo que pasa con ella? Bueno, posiblemente nadie se va a tomar una patata y justo en ese momento necesita utilizar toda la energía de esa patata. No, nuestro cuerpo tiene como pequeños almacenes y poco a poco va soltando. Por eso nosotros podemos estar toda la noche sin comer y no nos morimos. No pasa nada, porque tenemos reservas de energías en nuestro cuerpo y cuando algo necesita, lo va cogiendo de sus reservas, ¿vale? Entonces, en el caso de los hidratos de carbono, hay dos almacenes en nuestro cuerpo de hidratos de carbono, que son el hígado y los músculos. Es como un garaje, yo siempre os digo así, es como un garaje, ¿vale? Entonces, si tú tienes un garaje en el que caben 10 coches, caben 10 coches. Aunque el pan esté bueno, caben 10 coches. Romper la asociación entre el pan es bueno, ¿qué tiene de malo comer pan? Y los coches que me caben en el garaje. O sea, no tiene nada que ver que te guste un alimento o no con la capacidad que tú tengas para almacenarlo, ¿vale? Entonces, en tu hígado vas a almacenar sobre todo hidratos de carbono que en el momento en que están siendo almacenados por nuestro cuerpo se llaman glucógeno, ¿no? En los vegetales se llama almidón, una patata o el arroz tiene almidón y en nuestro organismo se llama glucógeno. Tú en el hígado tienes X capacidad física para almacenar glucógeno, pues obviamente la que cabe dentro del hígado, y X dentro de tus músculos. Vale. El glucógeno tiene una cualidad especial, y es que para almacenarlo hay que almacenarlo hidratado, es decir, con agua. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro hígado, dentro de nuestros músculos, hay ese glucógeno, pero además con muchas moléculas de agua. ¿Vale? Entonces, eso hace que quepa menos, porque hay que almacenar ese glucógeno, pero también con agua. ¿Vale?
Nuestro cuerpo tiene este sistema de funcionamiento. Cuando el hígado está lleno, cuando tus músculos están llenos, todo esto es una simplificación muy grande, pero creo que es la mejor forma en la que yo lo puedo explicar. Tu cuerpo dice, no me caben más hidratos de carbono, no me caben más coches en el garaje. ¿Qué hago? ¿Desperdicio esta energía? No, porque tu cuerpo ha estado miles de millones de hambre pasando las putas para conseguir energía. Entonces ahora no quiere desperdiciar energía. Entonces, ¿qué hace? Pues la voy a almacenar de otra forma. Y tiene, por diversas reacciones químicas, la capacidad de convertir esos hidratos de carbono en moléculas de grasa, concretamente en triglicéridos, que todos las conocemos porque lo hemos visto en una analítica, que se miran los triglicéridos que hay en sangre, lo transforma esos azúcares en triglicéridos y lo almacenamos dentro de las células que hay en nuestro organismo especializadas en almacenar grasa, que se llaman adipocitos, ¿vale? Entonces, adipocito es una célula que tiene la capacidad de almacenar dentro grasa. Si tú llenas todos los adipocitos que hay en tu cuerpo fabrica más adipocitos. Siempre lo he dicho, lo que comemos influye en la expresión de nuestros genes. Si tú comes muchos hidratos de carbono, tu cuerpo activará muchas enzimas y muchas rutas metabólicas que necesita para trabajar con esos hidratos de carbono. Una persona que coma más grasas hará eso, pero con las grasas. Y no pensemos en gente friki como nosotros, pensemos en gente que vive en el Polo Norte y se alimenta básicamente de pescado azul, entonces sobre todo come proteína y grasa, tendrá más trabajadas o más potenciadas unas rutas metabólicas, y la gente que vive en África y vive a base de cereales, pues tendrá más potenciadas otras rutas metabólicas. El ser humano es muy bueno adaptándose a cualquier situación, menos a la mierda de alimentos procesados que comemos nosotros. Para lo demás siempre ha salido adelante y se ha adaptado muy bien a su entorno. Por eso lo principal es comer comida. Pero bien, es cierto que cuando una persona come un exceso de hidratos de carbono, lo almacenará como grasa, porque nuestro genotipo, nuestros genes, son ahorradores. Y piensan, bueno, pues si hoy me ha tocado esto, será porque a lo mejor después voy a estar mucho tiempo sin comer. Entonces, interpreta que tienen que almacenar esa energía, porque nuestro cuerpo lo que quiere sobre todo es sobrevivir. Claro, el cuerpo todavía no ha pillado que hay gente que desayuna una tostada así con aceite para estar sentado y que a media mañana se toma en el bar una pulga o un pedazo de bocadillo de tortilla para seguir estando sentado, que después se toma el menú del día con pan para seguir estando sentado, que a media tarde llega a casa y tenía hambre y se hace un bocadillito y después remata con pues una cena, por ejemplo, pues una pizza, porque después de todo el día estar sufriendo en el trabajo, no me voy a tomar unas verduras, ¿no? No voy a ser un amargado, no voy a caer a ese nivel de cenar verdura. Bien, entonces ese es el problema. El problema es el exceso. No es que los hidratos sean malos en sí mismos. El problema es el exceso. Por supuesto, la grasa es una fuente de energía también que nuestro cuerpo puede utilizar perfectamente. Mi percepción siempre ha sido que en España, por nuestra cultura, no consumimos tanta grasa en nuestra dieta. Es decir, ahora sí por los alimentos procesados. Pero, por ejemplo, mi abuela, ¿qué comía de grasa? Pues el aceite de oliva con el que cocinaba, pues la yema de un huevo, o si alguna vez se comía un trozo de carne o de pescado que tuviese un poco de grasa. Pero en la época de mi abuela no se comían aguacates, frutos secos, tanto como se comen ahora, ¿no? Eran alimentos como más exóticos. Mi abuela de pequeña pues se comería como mucho pues una fruta, si tenía, pero frutos secos no estaban tan de moda como están ahora, ¿no? De hecho, pues es algo, yo creo, relativamente que todos podemos percibir como algo más nuevo aquí. O los aguacates. A lo mejor en Sudamérica se llevan comiendo siempre, pero aquí no era tan normal comer un aguacate. En España es cierto que también tenemos las olivas, que a ver, que las almendras también se plantan en España, pero quiero decir que culturalmente no comemos tanta grasa, ¿vale? En España siempre ha sido un país de hidrato de carbono, o sea, siempre ha sido un país de paella, de un caldo con patatas y con habas, ¿vale? Y acompañado todo con pan, es decir, que era un extra más de esos hidratos de carbono, que te comes tu paella y además tu pan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esos alimentos que nos aportan tantos hidratos de carbono no tienen tantas vitaminas y minerales.
y aún encima están desplazando las verduras, que sí lo tienen. Y ese es el problema principal. Siempre que pensemos en un alimento más sano, debemos recordar que está desplazando a uno que necesitamos. Es decir, que el problema ya no es que me aporte de malo comer pasta, el problema es que me está quitando de comer lo que yo realmente necesito, que son mis verduras, ¿vale? Y después, aparte de eso, pues bueno, que si una persona tiene un sobrepeso evidente y quiere mejorar su estado de salud, pues aparte de hacer ejercicio físico, tendrá que dejar de darle a su cuerpo energía tan fácilmente para que su cuerpo vea la necesidad de utilizar su grasa de reserva. Si tú a tu cuerpo le sigues dando energía, él no tiene por qué comerse tu grasa. Así de claro, es que no tiene necesidad, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, no es lo mismo que tú tengas tu sueldo todos los meses y digas, bueno, pues estoy en una etapa bien, en la que no tengo que ahorrar para nada, que seas una persona que quiere ahorrar para comprarse un coche. Pues tío, si quieres ahorrar no puedes gastar lo mismo que cuando simplemente te mantienes con el flujo que entra y que sale y no quieres ahorrar. Pues esto es lo mismo. Si quieres quemar grasa, no puedes llevar el mismo tipo de alimentación que cuando te mantienes. ¿Cuántas personas hay? Seguro que conocéis a alguien que hacían algún deporte bastante exigente, lo dejan de hacer, siguen comiendo igual y engordan un huevo. ¿Por qué? Porque es muy fácil, comer es muy placentero, nos gusta a todos. Entonces seguimos comiendo, pero el cuerpo, como esa energía no la utiliza en los entrenamientos, se la guarda. Generalmente, aunque todas las reacciones ocurren en nuestro cuerpo al mismo tiempo y solo las dividimos para entenderlas y estudiarlas, el hígado está almacenando hidratos de carbono para esos periodos de ayuno, ¿no? Es decir, que tú desayunas y hasta la siguiente comida pasan X horas, nosotros siempre tenemos un nivel de glucosa en sangre constante porque el hígado va soltando esas perlitas de los que yo hablaba antes, ¿vale? Y los músculos sobre todo almacenan energía para el ejercicio físico. Es decir, que tú vas al gimnasio y estás haciendo bíceps y estás utilizando la energía que está almacenada en tu bíceps, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ¿los hidratos de carbono son malos? No, los hidratos de carbono no son malos. Simplemente que es una fuente de energía como otra cualquiera y la tendrás que tomar si la necesitas. Así de simple. ¿Vale? La grasa, pues igual. Obviamente, si tú te excedes comiendo grasa, también la vas a almacenar como grasa. O sea, es que eso está clarísimo. Si una persona se come, yo qué sé, 5 aguacates al día, pues supongo que al final los almacenará como grasa, ¿vale? Por decir algo. Pero que, como digo, no lo veo tan problemático en el sentido de que a lo mejor ahora a alguien se le va un poco la pinza con los frutos secos, es posible, aunque son un alimento un poco especial, pero bueno, pero no creo que nadie coma grasa pura. De hecho, ya lo he dicho en un vídeo, no conozco a nadie que coma azúcar a cucharadas, ni conozco a nadie que se coma pues grasa a cucharadas, que diga, uy, me voy a tomar cucharadas de aceite de oliva o cucharadas de aceite de coco. No, puede ser incluso desagradable. Nosotros comemos alimentos por el conjunto de los alimentos, porque nos resultan muy palatables, ¿vale? Entonces, tampoco es que la gente abuse de ese macronutriente en concreto, sino del conjunto. Pues las patatas mucha gente las fríe, a los arroces o a la pasta le echan salsas, es decir, que es un poco también cómo tú elaboras ese alimento, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que cuanto algo más rico está, más potente es su sabor, más nos va a apetecer comerlo. Y si aún encima no tiene fibra, pues no te vas hacia una mierda. Y si en esa comida no hay proteínas, que es el macronutriente que más sacia, no te va tampoco a generar esa sensación de para de comer, tú vas a querer seguir comiendo. La grasa también es cierto que es un macronutriente que más que saciar en sí mismo, más que el hecho de que tú te comas un aguacate haga que te sacies inmediatamente, tiene una digestión más lenta, ¿vale? Porque para digerir las grasas necesitamos pues que intervenga, por ejemplo, la vesícula biliar. Entonces, es un proceso más lento, el vaciado gástrico es más lento, entonces ese hecho de que tú tengas el estómago como trabajando, por decirlo de alguna forma, durante más tiempo, hace que también la sensación de saciedad sea más prolongada. Cierto es que los hidratos de carbono, como su digestión empieza en la boca,
pues tienen una digestión muy fácil, por decirlo de alguna manera. Al cuerpo resulta muy fácil sacar energía de los hidratos de carbono y digerir los hidratos de carbono. No le cuesta trabajo. Entonces también a nivel de eso, del efecto termogénico de los alimentos, a nivel de lo que a nosotros nos cuesta hacer la digestión, es más interesante comer alimentos con fibra, comer alimentos con proteína, con grasas, que comer alimentos que nos aporten hidratos de carbono, entre comillas. O sea que yo no estoy diciendo que no haya que comer alimentos con hidratos de carbono. Simplemente estoy diciendo que, aunque la gente siempre ha pensado que la grasa es lo que hace que se acumule en grasa, y piensa que yo tengo michelines porque como mucha grasa, no, da igual, que comas mucha grasa o que comas muchos hidratos de carbono. Tu cuerpo, como todo el resto del sistema y del universo, la energía ni la crea ni la destruye, la transforma. Y si tú le das energía en forma de alimentos que no utilizas, pues la transforma, en tu caso, en grasa, porque es la forma que tenemos nosotros de acumular la energía. Y punto. Y como digo, es que no es una idea romántica ni hay que comerse la bola con esto. Hay que aceptarlo, o sea, que es así. Pura química, no hay nada que obsesionarse con la comida, ni si es bueno o si es malo, no. ¿Qué va a tener de malo tomarte un plato de paella? No tiene nada de malo, joder, pero simplemente que tendrás que asumir que tendrás que consumir lo que necesitas para vivir. Yo soy consciente que la mayor parte de la gente no tiene que pesar su comida. El peso generalmente era constante en las personas, igual que la altura. Lo que pasa que ahora tenemos más ambiciones, ¿no? Igual que a lo mejor antes mi abuela se conformaba con poder correr detrás del bus por si lo perdía, y hoy en día hay gente que dice yo quiero correr una ultra trail y poder correr 8 horas sin parar. Nos hemos vuelto más ambiciosos en ese sentido, ¿no? Entonces a lo mejor pues antes nuestras abuelas con verse más o menos bien en la faldita les llegaba, y ahora nosotras queremos vernos ahí, los abdominales marcados, no tener cartucheras, tal. Vale, eso exige un sacrificio. Exige un sacrificio de estrategias nutricionales, pero no hay por qué caer en eliminar alimentos ni eliminar pues macronutrientes y volverse loco. Yo odio los hidratos de carbono, odio las grasas, no. Sí que es cierto que pienso que me parece muy peligroso hacer dietas bajas en grasa por el sistema hormonal. O sea, me parece peligrosísimo que una persona diga que se va a quitar la grasa de su dieta. Igual que la proteína. Todos hemos visto documentales de África de niños súper delgados y que tienen la barriga súper hinchada. Eso se llama casiorco y es una malnutrición proteica. Es un edema que se provoca en el abdomen porque hay muy baja concentración de proteína dentro de su sangre, ¿vale? Entonces, obviamente estamos hablando del tercer mundo, de gente que no tiene acceso a alimentos, pero es importante. Y esto yo lo pienso a veces, aunque sé que este tema es delicado para algunos, lo siento, lo voy a decir, cuando veo cómo comen algunos veganos. O sea, yo no creo que la dieta vegana sea insana, pero tío, si te alimentas de lechuga y de patata, pues no sé dónde te crees que vas a sacar las proteínas. ¿Del oxígeno que respiras? Pues no, las proteínas están en las legumbres y las proteínas son de calidad buena, las de las legumbres, pero hay que comerlas. Comer tu ración de proteínas en la comida y en la cena. Igual que una persona que sea omnívora no puede decir, bueno, pues yo voy a comer pasta y cenar, pues no sé, un bocadillo de lo que sea. Claro, lo que pasa es que no me va a salir el ejemplo con el omnívoro porque el omnívoro va a meter o carne o pescado o aunque sea un fiambre procesado de mierda, pero que alguna proteína le va a aportar. Pero claro, mucha gente dice, pues yo cuando seguía la dieta vegetariana me encontraba mal. Claro, si no te suplementabas con B12 y si no comías una mierda de proteínas, pues no creo que te fueses a encontrar muy bien, sinceramente. Y sé perfectamente que como te alimentes a base de brécol y patata, no llegas ni a 1 gramo de proteína por kilo de peso, así de simple. Y claro, es muy difícil que el ser humano llegue a una desnutrición. Estamos hablando de países subdesarrollados y no quiero asustar a nadie con esto. Es que no es de asustarse, es de meter en tu comida y en tu cena algo de legumbre, punto. O sea, un trozo de tofu, un poco de garbanzo, si comes huevos porque eres vegetariano o vegetariano, pues un huevo, si eres lacto-vegetariano, pues un trozo de queso, pero hay que comer proteínas, ¿vale? No voy a decir hay que comer 2 gramos de proteína por kilo de peso, como si fuese todo esto en plan salsa fitness, no. Pero, tío, hay que comer proteínas, o sea, un mínimo, porque tu cuerpo necesita proteínas. O sea, nosotros estamos hechos de proteínas. Y tu cuerpo no las fabrica si tú no le das unos mínimos aminoácidos esenciales que él no puede fabricar.
Los hidratos de carbono, nuestro cuerpo sí puede fabricar hidratos de carbono. Nuestro cuerpo tiene rutas metabólicas como la gluconeogénesis, que significa que es capaz de formar moléculas de glucosa por él mismo, porque es muy importante y nuestro cuerpo puede fabricar moléculas de glucosa. De todas formas, cualquier ser humano normal que consuma un mínimo de verduras, una pieza de fruta y en una comida meta, pues un poco de arroz o una patata, está tomando hidratos de carbono. En una legumbre hay hidratos de carbono. En unos frutos secos hay hidratos de carbono. Es difícil no comer hidratos de carbono, pero si tú te alimentas eso a base de granos y pasta, olvídate del tema, porque ahí no hay ninguna proteína de calidad. Por eso me molesta un poco cuando veo esos vídeos de vegetarianos que sé que no son nutricionistas y que posiblemente no lo hagan con mala intención, pero dicen, de vegetarianos digo en general, algunos serán veganos y otros no, y dicen, no le tengas miedo a los hidratos. No, es que no es miedo. Es que yo lo que le tengo miedo es a que no consumas las vitaminas que necesitas, porque la base de tu alimentación, aunque seas vegetariano, son tus verduras, y las mínimas proteínas que necesitas, si no consumes legumbres, que no tienen nada de animal, las legumbres, o sea, se deben de comer las legumbres. Y si es un vegetariano, tiene que comer legumbres, en su comida y en su cena. Punto. Y si quiere en su desayuno también, pues también. Y si quiere hacerse un batido de proteína de guisante, pues genial. Pero que no hay problema. Pero si te esfuerzas en hacer las cosas mal, pues al final lo puedes conseguir y todo, ¿no? O sea, eso está claro. Siempre hay casos extraños de gente que no sé por qué motivo empieza a eliminar algo que no tiene sentido. Entonces, no es cuestión de que se le tenga miedo a los hidratos, ¿no? Es cuestión de qué te aporta ahí eso. Por ejemplo, el otro día, creo que aquí se va a entender bastante bien, me dijeron un comentario de Instagram. Yo tengo un batido, proteína en polvo, que está hecha de guisante y arroz, ¿vale? Es un perfil de aminoácidos completo de esa proteína y yo me la tomo con bebida de soja, generalmente. Bebida de soja sin azúcar. ¿Por qué tomo bebida de soja? Porque tiene un componente proteico interesante, similar al que me puede aportar, por ejemplo, la leche de vaca, ¿no? Entonces yo la tomo por eso. Y porque además no tiene muchos hidratos de carbono. Y yo considero que no me hacen falta. ¿Por qué le tengo miedo a los hidratos de carbono? No, porque yo como mi fruta, yo como mi verdura, y si considero que necesito más, pues me como mis cereales y me hago un poquito de arroz o me hago una patata y ya está. Pero como tengo fuentes de hidratos de carbono tan a mi disposición, no necesito añadir más con una bebida de arroz, por ejemplo, que es lo que me sugirieron en Instagram. Me dijeron, ¿has probado ese batido con bebida de arroz? Está buenísimo. Que fue simplemente un comentario malintencionado para decirme que estaba muy bueno. Pues no lo he probado ni lo voy a probar, porque no veo la necesidad a tomarme una bebida de arroz cuando me puedo tomar arroz en mi plato si quiero. Y yo no soy una deportista de resistencia ni entreno 3 horas al día. No me hace falta. En mi alimentación, ahora mismo, yo como persona vegetariana, tengo que tener más cuidado con las proteínas que con los hidratos, porque yo, por los alimentos que consumo, puedo comer hidratos todo el día si quiero. No es como, por ejemplo, una persona que hace una dieta paleo. Una persona que hace una dieta paleo que no consume ni cereales ni legumbres, o se come una patata, o se come fruta o verdura, pero no tiene otra fuente de hidratos de carbono en su dieta. Entonces, si quieres hacer una pequeña carga porque vas a ir a una carrera, o esos días te pones un poco a comer más tubérculos y un poco más de fruta, o no lo vas a conseguir, porque has eliminado de tu alimentación los grupos de alimentos que más hidratos de carbono te aportaban. Volvemos a recordar que los alimentos son mucho más que un macronutriente, ¿vale? Pero estamos analizando el tema de los hidratos de carbono. Entonces me podréis decir, ¿y cuántos son muchos hidratos de carbono? Claro, aquí está el problema. Que yo no puedo deciros un número de raciones ni nada para deciros que eso es la cantidad que vosotros tenéis que tomar, porque no la hay, porque eso depende de cada persona, ¿vale? Desde mi punto de vista, la forma más sencilla que yo lo estructuraría sería decir, tengo que comer verdura en mi comida y en mi cena fijo. Tengo que comer proteínas de calidad, ¿vale? Si soy vegano, pues voy a comer legumbres. Si soy omnívoro también puedo comer legumbres y debo hacerlo, por supuesto. Tanto en mi comida como en mi cena voy a intentar que haya una fuente de proteínas de calidad. Tengo que tomar grasas buenas. Soy español, por supuesto voy a tomar aceite de oliva virgen extra en mi comida y en mi cena.
La fruta es importantísima para la salud, me aporta vitaminas, me aporta fibra, me aporta minerales. Pues tomaré X piezas de fruta al día. ¿Cuántas? Pues cada uno las que quiera. Yo muchas veces me tomo solo una pieza de fruta al día y ya está. Sinceramente, no os voy a engañar. Yo no soy una persona que esté comiendo fruta cada 2x3, ni mucho menos. No sé si habéis visto un anuncio que sale una mano así que dice 5 al día. 5 al día incluye frutas y verduras, no es solo fruta, como mucha gente piensa. Entonces, pues yo depende del día. Hay días que me tomo una pieza de fruta, hay días que me tomo 2, pero no me suelo tomar más de 2 piezas de fruta al día. Como siempre, ¿por qué? Porque meter un alimento desplaza a otro. Entonces, a lo mejor, pues, me puedo hacer por la mañana una macedonia, supongamos que me desayune una macedonia de frutas con un batido de proteína de guisante y arroz. Pues ya está, me estoy sacando de ahí mis vitaminas, mis minerales, mis hidratos, todo. Y a lo mejor si me he desayunado esa macedonia y a media tarde no tengo hambre y no como nada, pues ese día ya no voy a comer más fruta. En cambio, a lo mejor otro día me he tomado una fruta en el desayuno y me apetece merendar y me meriendo una fruta. O sea, depende. Yo cada día voy contando, pero bueno, calculo que para la población media, pues 2 piezas de fruta al día es una cantidad que está bien. Después, ¿qué más puedo tomar? Interesante, pues me puedo tomar una ración de frutos secos al día, pues yo qué sé, 20, 30 gramos, depende de cada persona, porque todo esto viene determinado por su gasto energético, por supuesto, ¿no? Y después, ¿qué puedo desayunar? Pues puedo desayunar 1000 cosas. Puedo desayunar lentejas que me han sobrado de la cena de ayer, pues muy bien. Puedo desayunarme una tortilla de patata, pues muy bien. Puedo desayunarme un porridge de avena, pues muy bien. Puedo desayunarme una tortilla francesa con unos frutos secos y una fruta, pues muy bien. Puedo desayunarme una ensalada de fruta o una ensalada con unos mejillones. O, pues, yo qué sé, hay tantas cosas que están bien. O sea, simplemente eso es lo estrictamente necesario. Pensar en que tus alimentos sean nutritivos. Y después yo los hidratos de carbono y las grasas extras a lo que acabo de decir, es decir, una vez tú consumes la verdura que necesitas, las proteínas que necesitas para vivir en esa comida y en esa cena, que es lo más fácil de pensar, y te has hecho un desayuno que sea nutritivo, ¿vale? Si has hecho tu cena, tu comida y tu cena bien y un desayuno nutritivo, después el resto ya va en función pues, de tus necesidades energéticas de cada día. Hay que tener mucho cuidado porque sobre todo la gente en momentos como es ahora, abril, que empieza a pensar en quemar grasa y tal, se anima mucho. Y entonces la gente empieza a apretar y dice, pues yo, mira, me voy a comer pechuga de pollo y lechuga con aceite de oliva. Y ceno salmón a la plancha con brécol y muy bien. Claro, los primeros días aguantas de puta madre, pero llega un momento que te vas a morir de hambre. ¿Por qué? ¿Porque estás tomando pocos hidratos? No, tío, porque estás tomando pocas calorías, así de simple. O sea, es que comiendo tan poco, si no llegas ni a 1000 calorías al día, pues normal que te mueras de hambre, ¿no? O sea, eso es así, no es por los hidratos de carbono, es porque no estás comiendo las suficientes calorías, porque como he dicho al principio del vídeo, en esos hidratos de carbono, en esas proteínas y en esas grasas hay energía, que si no estás consumiendo, tu cuerpo empieza poco a poco a mandarte desde el cerebro la señal de tengo hambre, me falta energía. Mucho ojo porque las personas con sobrepeso y obesidad van a tener muy distorsionada la sensación de apetito porque les produce muchísimo más placer que a un metabolismo sano el hecho de comer y además porque su cuerpo posiblemente no saca tan bien la energía de los alimentos, no es tan eficiente sacando energía de los alimentos. En cambio, por ejemplo, un deportista casi siempre tiene mucha eficiencia metabólica. Un deportista con muy poco puede hacer mucho, porque ha entrenado mucho su metabolismo para rendir a tope, ¿vale? Como he dicho, el cuerpo se va acostumbrando mucho a todo. Entonces, en esto que os quiero ayudar a estructurar vuestra comida. Hay un típico plato, que es el plato de Harvard, que es bastante visual y se usa mucho, que sale como la mitad del plato, que son verduras, un cuarto del plato, proteínas, y un cuarto del plato, granos. Pues ahí donde están los granos, que posiblemente es mejor que sean granos enteros e integrales, por ejemplo, pues arroz integral o quinoa o lo que tú quieras comer, pues ahí puedes meter si quieres, en vez de granos, pues te puedes tomar un aguacate y punto, y estás sacando la energía de grasa en vez de sacarla de la proteína, por ejemplo, digo de la proteína, en vez de sacarla de los hidratos que salen dibujados en ese plato de Harvard, ¿no?
Después depende de la persona. Hay gente que tomará eso y después de comer se tomará una fruta porque le gusta. No pasa nada, o sea, no hay un máximo de hidratos de carbono que digamos, es que si te pasas de aquí estás haciendo algo mal. No, tú sabes si estás haciendo algo mal o no porque, como he dicho, la energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma. Pues tú sabes si estás haciendo algo mal o no y hasta qué punto te molesta o no. O sea, yo también creo que hay un límite. Es decir, una cosa es tener sobrepeso, tener obesidad, o sea, estar en una situación en que tu peso está afectando a tu salud y otra cosa es tener pues un objetivo pues estético porque a ti te apetece. Cada persona sabe lo que quiere. Si tú comes sano y tú haces ejercicio, ¿te tienes por qué quitar de una fruta si a ti no te molesta tener una lorza? Pues no, sinceramente no. Y si quieres tener un objetivo estético, debes de tener cuidado y hacerlo despacio, porque un déficit calórico muy pronunciado implica un déficit de nutrientes. Porque lo que he dicho desde el principio, en esas calorías que nosotros nos comemos van nuestras vitaminas y minerales. Y no estamos para comer 1200 calorías y tomarnos suplementos. Estamos para comer la caloría de nuestra comida. Y si quieres tener un cuerpo más fit, pues entrena más. ¿Vale? O sea que no es lo bueno decir, voy a comer 1000 calorías. No, es voy a adaptar mi estrategia nutricional y mi estrategia de entrenamiento para conseguir mi objetivo. Pero repito el tema central, los hidratos de carbono no son malos, simplemente que son alimentos que no tienen esos hidratos de carbono, esos cereales, esos tubérculos, no tienen tantas vitaminas y minerales. Entonces, si tú crees que un plato es sano por tener solo pasta, no, porque ahí están faltando las verduras, ¿vale? Y si eres vegetariano y dices, qué bien, estoy comiendo un vegetariano, como me hicieron a mí en una pizzería, una pizza que tiene encima brécol y tomate. Perdona, pero no. O sea, ser vegetariano no significa que tu alimentación es un trozo de pan. No, significa que has cambiado los productos de animales, ¿vale? Por productos vegetales, pero que tienen más o menos la misma composición. Te tomarás tus legumbres, que son tu fuente de proteína. Entonces, no es miedo a los hidratos. Es que tienes una alimentación que no es lo suficientemente nutritiva, porque no estás tomando las proteínas mínimas que necesitas para vivir. Y no es una competición de a ver cuánto tiempo tardo en que me salga algo mal en una analítica. No, es cuestión de hacer las cosas bien con cabeza desde el principio, ¿vale? También otra cosa que me parece importante resaltar es que tenemos facilidad para distorsionar la realidad. Es decir, que seguro que conocéis a personas que tienen un sobrepeso evidente y son los primeros que están en un restaurante, vais a comer fuera y aunque ya os hayáis hinchado a comer, dice, pero hombre, ya que estamos aquí, no vamos a quedarnos sin el postre. Claro, esa persona no es consciente de que esa grasa que tiene en su cuerpo no es una mochila, ¿vale? Es algo que está interaccionando con todas las células de su cuerpo y que está generando una inflamación en su organismo. Entonces, eso, si aún encima tú a tu cuerpo le sigues dando leña al mono, por decir de alguna forma, pues aún encima me voy a comer el postre, ¿vale? Eso es ahí el problema. No es que el postre sea malo, es lo que tu cuerpo va a tener que hacer con ese postre, porque tu cuerpo ya no puede almacenar de forma saludable más energía y te lo está diciendo con señales claras que puedes ver en un espejo. Por supuesto que sé que hay personas que comen mucho o personas que comen mal, mejor dicho, y que no engordan. Da igual, o sea, esas personas no existen. Nos tenemos que fijar en los hábitos, ¿vale? Pero los resultados también importan, ¿vale? Como todo en esta vida. Es decir, que a lo mejor hay una persona que para aprobar un examen necesita estudiar 5 semanas y otra 5 días y otra necesita tener los cojones de ir con una chuleta y copiar. Pues sí, cada uno tiene sus recursos, pero ¿importan los medios para conseguir las cosas? Sí, pero los resultados también. Entonces, que haya gente que coma fatal y esté delgada y tenga pues unas analíticas de mierda o pues un porcentaje de grasa bajo, no importa, o sea, tú no te tienes que comparar con eso. Tú tienes que verte a ti mismo cómo estás y no puedes engañarte y decir, estos 20 kilos que me sobra a mí no me afectan porque mis analíticas dan bien.
No, es que las analíticas de una anoréxica también dan bien durante mucho tiempo. Y las analíticas de un vegetariano que no se toma las B12 también dan bien durante mucho tiempo, porque tu cuerpo está intentando salvar tu vida, cosa que tú no estás haciendo, que es preocuparte por tu propia salud. Menos mal que nuestro cuerpo tiene el sistema nervioso autónomo que va por libre y aunque no utilicemos el cerebro para pensar, hace muchas cosas bien sin que nosotros colaboramos en ello. Pero es importante, pues seguro que muchas veces habéis visto eso, que una persona que ya le sobran muchos kilos se anima a seguir comiendo, no es consciente del daño que está haciendo en su cuerpo metiendo eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es tan malo comerse ese azúcar, es tan malo ese día pasarse. Pues bueno, pues es tan malo dependiendo de la situación. Si te acabas de correr una maratón y estás celebrando con tus amigos que te ha salido genial, que te has pasado de puta madre y te apetece ese día tomarte una caña y un postre, pues a mí me parece genial. ¿Qué quieres que te diga? Que la comida es uno de los placeres de la vida. Pero hay que tener sentido común. Y que si tú estás todo el día sentado, no necesitas que tu alimentación se base en cereales. Nadie necesita eso. Simplemente que los deportistas, y sobre todo los deportistas de resistencia, van a tener un rendimiento óptimo si consumen una cantidad de hidratos de carbono buena, pero de buenos hidratos de carbono, que como habéis visto yo en este vídeo no he mencionado en ningún momento pan ni pasta, porque las harinas no son tan buenas como otras fuentes de hidratos de carbono. Tienen una digestión fácil. Si tú, por ejemplo, pues eres corredor y tomas pues un buen pan, pues me parece bien. O si eres una persona que no eres corredor, pero tomas pan con mesura. Simplemente que mi rebanada de pan para estar toda la mañana sentada, pues a lo mejor pesa 40 gramos y la de un corredor pesa 100. Eso es. Pero no es que la vida sea injusta ni que el cosmos confabule contra mi persona. Es que no necesito esa energía porque voy a estar todo el día sentada. El día que diga, Ana, vamos a por la maratón, pues ese día comeré más hidratos. Y no es que les tenga miedo, es que los necesito. Tan simple como eso. Ajustarse a nuestras necesidades. Y no hace falta estar calculando todo el rato. Simplemente hace falta comer comida. Y os aseguro que una persona que come comida empieza a entrenar más duro y va a tener mucho más apetito porque su cuerpo se lo pide. Qué pena que no pase al revés. Y cuando pasas de entrenar muy duro a entrenar menos, tu cuerpo le cueste tanto ajustar el hambre que necesita. Pero lo dicho, en resumen, que como siempre me lío como una persiana. Los hidratos de carbono no son malos, simplemente que tu cuerpo tiene una capacidad limitada de almacenar hidratos de carbono. Cuando esos hidratos de carbono ya los has almacenado, tu cuerpo, por diferentes reacciones químicas, los convierte en grasa. De hecho, gente que no consuma aparentemente muchas grasas puede tener un perfil lipídico de mierda y que le salgan unas analíticas de mierda, porque si se está pasando comiendo pasta y se está pasando comiendo pues pan blanco, pues también le pasará esto. Y tendrá pues a lo mejor los triglicéridos por las nubes. ¿Qué es lo que pasa? Que en nutrición, pues la verdad no es muy realista decir eso porque, como he dicho, la gente no come solo pasta. La gente come pasta con una salsa por encima llena de grasa. Entonces, ese concepto que tenemos de hidrato-grasa es erróneo, ¿no? Probablemente todos pensemos en una galleta como harina. Los cojones. O sea, harina con grasa de palma fijo. O grasa de aceite de girasol refinada fijo. Y sal fijo. Porque la industria alimentaria, ¿qué es lo que hace? Juntar harina refinada con grasa y con sal para que eso esté rico. Si tú haces lo mismo en tu casa con alimentos saludables, pues ya sabes, también estás haciendo lo mismo que la industria alimentaria, haciendo un alimento súper mega palatable, ¿vale? ¿Por qué la dieta Dukan fue tan conocida y funcionaba tan bien? Porque la dieta Dukan los primeros días te decía, no vas a comer hidratos de carbono, hasta el límite de que te quitaba incluso las verduras. Entonces la gente estaba muchos días comiendo solo proteína. ¿Y qué he dicho en un momento del vídeo? Que los hidratos de carbono, el glucógeno hepático y muscular, se almacena con agua. Entonces la gente, esos primeros días de dieta Dukan, pierde el glucógeno que tiene almacenado, entonces pesa menos. Pierde el agua con el que tiene almacenado el glucógeno, entonces pesa menos. Y llegará a un punto, si sigue manteniendo bien esa dieta, que su cuerpo se verá obligado a consumir su propia grasa como fuente de energía. Lo que pasa es que este tipo de dietas no son muy recomendables porque no te enseñan mucho a comer. De todas formas, quiero decir, como dietista y como ser humano, que considero que una persona por su cuenta puede aprender muchísimo. Es decir, que conozco a gente que en su puta vida ha habido un dietista y que sabe la hostia de nutrición. Por ejemplo, podéis leer un blog que se llama NutriEntrena y vamos, que yo leo lo que pone ahí de fisiología y yo no entiendo ni la mitad.
porque es un tío que controla muchísimo, ¿vale? Pues eso, o sea, que hay gente que por su cuenta puede aprender muchísimo y hay gente que puede necesitar ir a un psicólogo y hay gente que a lo mejor le pasa una desgracia increíble y sin un psicólogo sale adelante. O sea, que yo no creo en la dependencia de la nutrición. Yo creo que con sentido común la gente y con toda la información que hoy en día la red se puede aprender mucho, pero que hay que hacer las cosas con cabeza y que si tú ves que estás teniendo problemas para conseguir pues bajar de peso o que estás intentándolo pero pasas excesivamente hambre, que no sabes estructurar tu dieta, pues sí, vete a un dietista. No es estrictamente necesario, pero algunas personas lo van a necesitar. Igual, pues eso, que necesitamos un psicólogo, un fisioterapeuta o lo que sea. También quiero decir que, claro, ¿qué pasa? Muchas veces sale el tema, y yo lo he mencionado en Instagram cuando dije que iba a hacer esta publicación, este vídeo, que viene aquí el tema de la persona que tiene desorden alimentario, ¿no? Patrón restrictivo, es decir, anoréxica o bulímica. Un patrón restrictivo, pero bueno, que sea un atracón y después lo compensa con vómitos, entre comillas, porque vomitar no impide que asimile las calorías de lo que se ha comido. Pero bueno, esto siempre que puedo lo digo, porque digo, si puedo evitar que alguien vomite, pues yo lo digo para que no lo haga. Bien, hablar de calorías no es malo, ¿vale? Es como si decimos que hablar de virus o hablar de armas o hablar de guerras es malo. Las calorías forman parte de la realidad, igual que todo. Simplemente es que entendemos mal el concepto de las calorías. Las calorías es una estimación de la energía que nos aportan los alimentos. Punto y pelota, ya está. O sea, es que no hay que comerse la cabeza con las calorías. Simplemente, pues es la energía que nos aportan y punto. No tiene nada de malo. La necesitamos para vivir, de hecho. Mira tú si es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice, uy, es que si hablamos de calorías, obsesionamos a la gente. Si decimos que esto tiene muchas calorías, es malo. No, no, no. Es que el problema no está en las calorías. El problema está en la obsesión por la pérdida de peso. Ese es el problema. Y canalizar nuestras emociones en nuestro físico. Ese es el problema. Saber lo que nos aportan los alimentos no tiene nada de malo, ¿vale? Cuando una persona, que lo he visto, tiene un índice de masa corporal de menos de 18 porque está en una situación de bajo peso que está haciendo peligrar su salud, exactamente igual que una persona que tiene mucho sobrepeso está haciendo peligrar su salud. Lo que pasa es que una persona con mucho sobrepeso probablemente vaya a vivir con mala calidad de vida, pero vaya a vivir más. Y una persona que está muy bajo peso tiene mucho riesgo de morirse, ¿vale? Aunque no sea anoréxico, aunque sea porque tiene cáncer o porque tiene SIDA, da igual. El bajo peso es peligro de muerte asegurado. Pues si una persona que tiene bajo peso se pilla las normas que tiene que seguir una persona con sobrepeso para adelgazar, ahí está el puto problema. Pero no es por los carbohidratos, no es por las calorías, es por no ir al meollo de la cuestión y decir, tú tienes que engordar. Sí, lo siento, ya sé que no quieres, pero tú tienes que engordar porque estás en un peso muy bajo y eso hace peligrar tu salud. Punto. Ese es el problema y eso es lo que hay que decir. Que tú tienes que engordar aunque no te guste oír esto. Lo tienes que hacer. ¿Que no quieres comer palmeras de chocolate? Pues da igual. Come aguacates, come arroz. Tú lo contrario de lo que hacen las personas que tienen que adelgazar. Tú en el plato de Harvard, no medio plato de verdura. No, tú un poquito de verdura y tu arroz, tu aguacate, tu proteína, tu aceite de oliva y te meriendas tu plátano con tu crema de cacahuete y todo. Sano y todo lo que tú quieras, pero tienes que comer. ¿Por qué tienes que engordar? Porque ese cuerpo, tú necesitas esa energía para ganar masa, que no es solo grasa, es también ganar masa muscular, que la masa muscular es lo que está más relacionado con la supervivencia, es realmente importantísimo, ¿no? Y todo lo que se produce en tu cuerpo, todos los procesos que se están produciendo maravillosos en nuestro cuerpo. Entonces, no hay macronutrientes malos, simplemente que hay que tomar los que necesitamos. Y todo ese rollo que se ha montado con la insulina y los hidratos de carbono, el índice glucémico, mira, de verdad, o sea, ¿hay alguien que en su casa se coma arroz a pelo? Espero que no, espero que todo el mundo siga lo que he dicho, comer su plato de verdura, su proteína, su aceite de oliva y después decidirá si quiere poner pues su arroz o no. ¿Qué un día te quieres tomar pasta? A ver, no pasa nada, simplemente que hay que saber que es preferible tomar grano entero que tomar harina. ¿Que te gusta mucho desayunar pan? Pues vale, desayuna pan, pero desayuna un buen pan. Y el resto del día, si vas a comer hidratos, pues te comes tu arroz o te comes tu patata y ya está. Simplemente eso, ¿vale? O sea, es tener sentido común, nada más. Otra cosa muy importante respecto a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, como por ejemplo la patata o el arroz, que ya he dicho al principio del vídeo que tienen almidón,
Si los cocinas hoy y los metes en la nevera y los vas dejando enfriar y te los comes mañana, ese almidón sufre un proceso que se llama retrogradación y que hace que parte, no mucha, pero una parte del almidón no lo podamos asimilar. Y eso es interesante no porque así asimiles menos hidrato de carbono, no me refiero al efecto carboblocker, me refiero al efecto de que es muy bueno para la flora intestinal el almidón resistente. Entonces yo, por ejemplo, con todas las legumbres, el arroz y las patatas, suelo hacer mucho eso. Cocino mucho y cuando enfría lo meto en la nevera y lo dejo ahí y voy sacando, ¿vale? Entonces, bueno, me parecía importante decirlo del almidón resistente porque tiene que ver con los hidratos de carbono y es bueno para la flora intestinal. Entonces, ya digo, o sea, lo de la insulina no es muy importante porque la mayor parte de nosotros no vamos a consumir solo arroz. Si nuestra alimentación es correcta, lo vamos a mezclar también con verduras. Y ya lo he dicho, en la variedad está el gusto, o sea que un día te comes una ensalada con arroz, otro día te la comes con aguacate. Eso, variar la fuente de energía, variar los alimentos, que al fin y al cabo es lo más importante, la matriz alimentaria. Simplemente eso. Bueno, este vídeo me ha quedado larguísimo, lo siento mucho. Espero que os haya servido de algo y si hay alguna cosa que no haya quedado clara sobre los hidratos de carbono, pues me lo preguntáis en comentarios y ya está. Yo personalmente huyo de la gente que tiene un dogma y que dice hidratos sí, hidratos no. O sea, los hidratos, saber usarlos como todo y punto. Y ya está. O sea, que al final lo más importante es tener la cabeza bien amueblada. Los alimentos son meras herramientas que nuestro cerebro sabe utilizar. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y que paséis un feliz día.